Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de tercero secundaria. El tema que vamos a ver es identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas. En este caso vamos a ver los tipos de problemas que se usan en las identidades trigonométricas. Los problemas sobre identidades son diversas. No se puede dar una regla o procedimiento general para resolverlos. A manera de ayuda se seleccionan los problemas de la siguiente manera. Tenemos la demostración de identidades, los problemas de simplificación, los problemas de condición y la eliminación de ángulos. Estas son las formas en que se ha separado la resolución usando identidades trigonométricas. Vamos a ver la demostración de identidades. Para la demostración de una identidad se toma uno de los miembros de la igualdad y de preferencia pasamos a senos y cosenos. Utilizamos alguna identidad fundamental y al efectuar hasta obtener el otro miembro de la igualdad. En este tipo de problemas se debe trabajar con un solo miembro de la igualdad y por lo tanto no se permite pasar términos de un miembro a otro. Veamos un ejemplo. Me piden demostrar 1 sobre tangente θ más cotangente θ y me dicen que eso debe ser igual a seno de θ por coseno de θ. Cuando me indica demostrar uno de ellos, lo debo operar y al operar debe salir seno de θ y coseno de θ. Eso me indica que se está demostrando dicha igualdad. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con esto. Entonces yo tengo que recordar que la tangente es igual a seno de θ, en este caso, sobre coseno de θ. La cotangente es coseno de θ sobre seno de θ. Reemplazando tendría 1 sobre seno de θ sobre coseno de θ más coseno de θ sobre seno de θ. Multiplicando en aspa en la parte del denominador tendría seno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ, todo esto sobre seno de θ por coseno de θ. Recuerda, multiplicando en aspas tendría seno por seno más coseno por coseno. Como puedes observar, seno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ por identidades pitagóricas, eso es igual a 1. Entonces sería 1 sobre 1 sobre seno de θ por coseno de θ. Multiplicando extremos y medios, lo que voy a obtener el valor de seno de θ, coseno de θ. Y eso es igual a lo que me daban, seno de θ y coseno de θ. Entonces, está demostrado que 1 sobre tangente θ más cotangente θ va a salir seno de θ por coseno de θ. A eso vemos o está relacionado para la demostración de identidades. Vamos a ver el problema de simplificación. Simplificar significa reducir una expresión al mínimo y utilizaremos el método de demostración de identidades. Me piden simplificar, por ejemplo, tangente de x por coseno de x menos 1 sobre cosecante de x. Tenemos que recordar que en este caso tangente de x es seno de x sobre coseno de x, identidad por cociente. Y 1 sobre cosecante de x es igual a seno de x, identidad recíproca. Entonces, reemplazando tendría aquí tangente de x que va a ser seno de x por coseno de x, multiplicado por coseno de x menos 1 sobre cosecante de x, yo sé que es igual a seno de x. Acá observo seno de x sobre coseno de x por coseno de x se va a simplificar y me quedaría simplemente seno de x menos seno de x. Y seno de x menos seno de x, eso va a ser igual a 0. Entonces la expresión e va a ser igual a 0. Entonces todo esto se redujo al valor de 0. Eso corresponde al problema de simplificación. Vamos a ver los problemas de condición. En este tipo de problemas, el valor que se pide calcular depende de la condición dada. Por ejemplo, a mí me dan, si secante x menos tangente x es igual a 3, me pide calcular tangente x. O sea, a partir de una condición, debo tener lo que me piden, que es tangente x. Vamos a desarrollar eso. Recordar, antes de desarrollar, que secante al cuadrado de x menos cotangente al cuadrado de x es igual a 1. Eso es identidades pitagóricas. Ahora, si yo tengo la secante al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x, también observo que esto viene de una diferencia de cuadrados. Entonces, convirtiendo por diferencia de cuadrados, tendría que secante de x más tangente de x multiplicado por secante de x menos tangente de x. A mí me dan esta condición. Secante de x menos tangente de x es igual a 3. Entonces reemplazaría. Y tendría secante de x más tangente de x multiplicado por 3, eso es igual a 1. Ahora, el 3 pasaría a dividir y tendría que secante de x más tangente de x es igual a 1/3. Y me dan de dato también que secante de x menos tangente de x es igual a 3. Restando ambas ecuaciones, tendría al restar secante de x con secante de x se eliminan y me quedaría tangente de x menos tangente de x, obteniendo 2 tangente de x. Y también restaría 1/3 menos 3, obteniendo
menos 8 tercios. El 2 pasaría a dividir y tendría que tangente de x es igual a menos 4 tercios. Entonces, en la problema de condición me dan una condición para obtener lo que me piden. En este caso me pedían hallar la tangente de x. Por favor, acá corrijan. Acá debe ser tangente de x menos 4 tercios. Si me piden hallar cotangente, lo que hago es invertir. Sería cotangente de x igual, también se invierte, menos 3 cuartos. Entonces, dependiendo de lo que me piden, me pueden pedir tangente o tal vez me puedan pedir cotangente. Vamos a ver la eliminación de ángulos. Estos ejercicios consisten en que a partir de ciertas relaciones trigonométricas debemos determinar una relación algebraica en la que no aparezca el ángulo. Veamos un ejemplo. Me piden eliminar el ángulo alfa en la siguiente relación trigonométrica. Me dicen que el cosecante de alfa es igual a m más n y la cotangente de alfa es igual a m menos n. Entonces de aquí voy a eliminar el ángulo alfa. Ahora, yo tengo que cosecante de alfa es igual a m más n y cotangente de alfa es igual a m menos n. Lo que voy a hacer aquí es, a la cosecante de alfa lo voy a elevar al cuadrado. Entonces tendría cosecante al cuadrado de alfa. Y m más n también se eleva al cuadrado, obteniendo un binomio al cuadrado, cuya resolución va a ser m al cuadrado más 2 veces m por n más n al cuadrado. Eso corresponde a la cosecante al cuadrado de alfa. De la misma forma, la cotangente lo voy a elevar al cuadrado. Sería cotangente al cuadrado de alfa, eso es igual a m menos n al cuadrado. Desarrollando esto, tendría m al cuadrado menos 2 veces m por n más n al cuadrado. Ahora, en estas dos igualdades lo que voy a hacer es restar. Entonces sería cosecante al cuadrado de alfa menos cotangente al cuadrado de alfa. Y eso va a ser igual m más 2mn más n al cuadrado. O sea, m al cuadrado más 2mn más n al cuadrado, que lo tengo aquí, menos m al cuadrado. En este caso el menos le cambiaré de signo todo aquí. Sería menos m al cuadrado más 2mn menos n al cuadrado. Como puedes observar, las m al cuadrado se van a eliminar. También n al cuadrado con n al cuadrado se elimina. Me quedaría 2 veces mn más 2 veces mn. Sumando obtendría que el valor de 4m y n. 4 multiplicado por mn. Como puedes percatarte aquí, la cosecante al cuadrado de alfa menos la cotangente al cuadrado de alfa, por identidades pitagóricas, eso es igual a 1. Y esto vendría a ser la relación. Como te puedes percatar aquí, acá ya no existe el ángulo alfa. Entonces ya eliminamos el ángulo alfa. La recomendación para usar eliminación de un ángulo es trabajar con identidades pitagóricas. Entonces, se recomienda usar identidades pitagóricas cuando es eliminación de ángulo. Tener presente eso. Nota. Para la resolución de ejercicios de las identidades trigonométricas se deben tener presente las fórmulas del tema de producto notable en álgebra. Entonces, para el desarrollo de las identidades trigonométricas debemos tener presente nuestras fórmulas en el tema de productos notables. A partir de ahí podemos trabajar todo lo que está relacionado con identidades trigonométricas. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 8 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 277 del libro, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice demostrar y me dan que el coseno de x por la cotangente de x menos 1 menos 2 por el seno al cuadrado de x, todo eso multiplicando por el coseno de x. Todo eso me dicen que debe salir seno de x. Entonces lo que voy a hacer es desarrollar esta parte para obtener el valor de seno de x. Entonces tengo que demostrar que todo esto sea igual a seno de x. Entonces vamos a desarrollar eso. Tenemos que recordar, antes de operar, lo que vamos a usar en el desarrollo de este ejercicio. Por ejemplo, cotangente x. La idea es, para el desarrollo, convertir todos a senos y cosenos. Entonces yo tengo que observar aquí que la cotangente de x, por identidades por cociente, es coseno de x sobre seno del ángulo x. Y de la misma forma la cosecante de x. La cosecante de un ángulo x, convirtiendo a senos, sería 1 sobre seno de x. O sea, identidades recíprocas. Eso es lo que vamos a reemplazar en la cotangente y en la cosecante. Entonces yo tendría aquí lo siguiente. Tengo coseno de x multiplicado por la cotangente, que es coseno de x sobre seno de x. Todo esto menos 1 menos 2
por el seno al cuadrado de x, todo eso multiplicado por la cosecante de x, que es 1 sobre seno de x. Todo esto tiene que salir seno de x. Entonces yo tendría acá coseno de x por coseno de x sería coseno al cuadrado de x. Todo esto sobre seno de x menos. Todo esto multiplicando por 1 me quedaría así. Sería 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x. Todo esto sobre seno de x. Esto debe ser igual al seno de x. Ahora, si puedes observar, aquí es una resta de fracciones homogéneas. Coloco el mismo denominador, seno de x, y en este caso voy a restar los numeradores. Tendría coseno al cuadrado de x menos 1, menos por menos, más 2 veces seno al cuadrado de x. Y esto debe ser igual al seno de x. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Observamos que el coseno al cuadrado de x, y acá tengo un seno al cuadrado de x, puedo aplicar identidades pitagóricas. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo coseno al cuadrado de x, y este 2 seno al cuadrado de x lo voy a convertir en la suma de seno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. O sea, lo he convertido en la suma de seno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Luego le agrego menos 1. Todo esto sobre seno de x. Y esto debe salirme un seno de x. Ahora, tú observas, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x por identidades pitagóricas. Eso es igual a la unidad. Entonces, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, eso es igual a la unidad. Y sería más seno al cuadrado de x menos 1. Todo esto sobre seno de x. Y esto me dicen que debe ser igual al seno de x. Puedes observar aquí 1 menos 1, 0. Entonces me quedaría aquí seno al cuadrado de x sobre seno de x. Esto debe ser igual a un seno de x. Ahora, seno al cuadrado de x entre seno de x, vamos a eliminar los senos. Un seno y un seno. Y me quedaría simplemente el valor de seno de x, que esto debe ser igual al seno de x. Entonces, como puedes observar, en la número 1, después de hacer el desarrollo de todo el ejercicio, me sale seno de x. Entonces está demostrado que toda esa operación sale seno de x. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice demostrar y me dan que la cotangente de alfa más la tangente de alfa, todo eso multiplicado por el coseno al cuadrado de alfa, debe salir cotangente de alfa. Entonces vamos a desarrollar eso. Antes de desarrollar tenemos que recordar algunas fórmulas. Vamos a recordar que la tangente de un ángulo alfa, si convierto senos y cosenos, va a ser igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. También tengo que recordar que la cotangente de un ángulo alfa va a ser igual al coseno de alfa sobre seno de alfa. Entonces, eso es lo que tengo que recordar para hacer el desarrollo de ejercicios. Entonces, vamos a convertir todos a senos y cosenos. La cotangente es coseno sobre seno. Entonces sería coseno de un ángulo alfa sobre seno de alfa. Todo esto más la tangente seno de alfa sobre coseno. Entonces sería seno, en este caso del ángulo alfa, sobre coseno de alfa. Todo eso multiplicado por el coseno al cuadrado de alfa. Y esto debe salirme cotangente de alfa. Entonces, como yo tengo suma de fracciones heterogéneas, lo que voy a hacer es multiplicar en aspa. Sería coseno por coseno, coseno al cuadrado de alfa. Más seno por seno, sería seno al cuadrado de alfa. Todo esto sobre la multiplicación de los denominadores, seno de alfa por coseno de alfa. Y todo esto está multiplicado por el coseno al cuadrado de alfa. Y esto me debe salir cotangente de alfa. Puedes observar coseno de alfa que se va con un coseno de alfa. Ahora, acá también observamos que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa aplicado a identidades pitagóricas de las identidades trigonométricas. Las pitagóricas, yo sé que el seno al cuadrado del alfa más el coseno al cuadrado de alfa, eso es igual a 1.
Entonces yo voy a tener aquí que 1 sobre seno de alfa está multiplicando por acá el coseno al cuadrado de alfa. Simplificando me quedó coseno de alfa. Ahora entonces yo tendría aquí coseno de alfa sobre seno de alfa. Esto debe ser igual a la cotangente de alfa. Ahora, coseno de alfa sobre seno de alfa, eso es igual a la cotangente de alfa. Entonces yo puedo demostrar que todo esto, entonces yo puedo decir aquí coseno de alfa sobre seno de alfa, eso es igual a la cotangente de alfa. Que a su vez eso también es igual a la cotangente de alfa. Entonces toda esta expresión va a ser igual a la cotangente de alfa. Entonces está demostrado que sale la misma identidad. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice simplifica y me da la expresión x igual a coseno de x por tangente x menos seno de x. Nosotros sabemos que la tangente de x es, por identidades por cociente, seno sobre coseno. La idea es siempre convertir a senos y cosenos. Yo tengo que la expresión e va a ser igual a coseno, en este caso de x, por tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Y todo esto se va a restar con seno de x. Observo aquí, coseno de x entre coseno de x, esos se van a simplificar. Y me quedaría que la expresión e va a ser igual a seno de x menos seno de x. Y entonces yo voy a decir que la expresión e va a ser igual a seno de x menos seno de x, eso es igual a 0. Entonces, 0 va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Acá me dan una identidad condicional. Tengo seno de x más coseno de x, me dicen que es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 3. Tengo que hallar seno de x por coseno de x. Ahora, cuando me dan este tipo de forma de ejercicio, por ejemplo, cuando tengo la suma de seno con coseno, o cualquier suma de razones trigonométricas, lo recomendable es elevarlo siempre al cuadrado. Entonces, a cada uno de estos lo voy a elevar al cuadrado. Entonces yo tengo que seno de x más coseno de x, que es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 3. Lo que voy a hacer es elevarlo al cuadrado. Lo elevo al cuadrado y a esto también lo elevo al cuadrado. Entonces yo tendría aquí mi binomio al cuadrado. Aplicando mi fórmula de producto notable, tendría que el primer término, que es seno, sería al cuadrado. Todo esto más 2 veces la multiplicación de ambos valores. Seno de x por coseno de x. Todo esto más el segundo, que es coseno al cuadrado de x. Y esto va a ser igual. 1 sobre raíz cuadrada de 3 al cuadrado sería 1 sobre 3. Pues recuerda, 1 al cuadrado 1 y raíz cuadrada de 3 al cuadrado 3. Ahora, lo que voy a hacer es juntar. Coseno al cuadrado de x lo voy a juntar con seno al cuadrado de x. Entonces yo tendría aquí que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Todo esto más 2 veces seno de x por coseno de x. Y esto es igual a 1/3. Ahora, tú observa aquí, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Identidades pitagóricas. Eso va a ser igual a 1. Entonces va a ser igual 1 más 2 veces seno de x por coseno de x. Y esto es igual a 1/3. Ahora, como te puedes percatar, a mí me piden seno de x por coseno de x, que está aquí. Entonces lo que voy a hacer es despejar. 1 pasaría a restar, yo tendría que 2 multiplicado por el seno de x por el coseno de x. Esto es igual a 1/3 menos 1. Entonces yo tendría aquí 2 seno de x coseno de x. 2 seno de x coseno de x. Y esto va a ser igual. 1/3 menos 1 sería menos 2/3. El 2 pasaría a dividir y tendría que el valor de seno de x por el coseno de x va a ser igual a menos 2 sobre 2 pasaría a dividir y sería 3 por 2. Recuerda que el 2 va a dividir al 2. Y aquí puedes percatarte, 2 y 2 se eliminan. Entonces me quedaría seno de x por coseno de x, que es el valor de p. Eso va a ser igual a menos 1 sobre 3. Entonces a mí me pedían hallar el valor de p, que era seno de x por coseno de x, y eso va a ser igual a menos 1/3. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5.
me dice, si tangente de x menos cotangente de x es igual a n, me piden allá la expresión e, que es igual a tangente al cuadrado de x más cotangente al cuadrado de x. Vamos a desarrollar eso. Yo tengo aquí que la tangente de x menos cotangente de x es igual a n. Cuando me dan un dato, siempre hay que trabajarlos con potencia cuadrática. Entonces yo tengo aquí tangente de x y cotangente de x. Lo que voy a hacer es elevarlo al cuadrado. Y a n también lo elevo al cuadrado. Entonces yo tendría acá binomio diferencial al cuadrado. Entonces tendría tangente al cuadrado de x menos 2 veces, estoy aplicando binomio diferencial al cuadrado. Sería 2 veces la multiplicación de ambos. Tangente de x por cotangente de x. Y esto va a ser más la cotangente al cuadrado de x. Y esto es igual a n al cuadrado. Ahora, si tú puedes percatarte, tangente de x por cotangente de x es conocido. Identidades recíprocas. Por identidades recíprocas, la tangente de un ángulo por la cotangente del mismo ángulo siempre va a ser la unidad. Entonces yo tendría tangente al cuadrado de x más cotangente al cuadrado de x menos 2 por 1 sería 2. Y esto es igual a n al cuadrado. Y a mí me piden tangente al cuadrado de x más cotangente al cuadrado de x, que está aquí. Entonces, yo voy a decir que la tangente al cuadrado de x más la cotangente al cuadrado de x va a ser igual a n al cuadrado. 2 menos 2 pasa sumando 2. Pero tener presente que esto viene a ser la expresión e. Y es lo que me piden allá. Entonces la expresión e va a ser igual a n al cuadrado más 2. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice simplifica y me da la expresión q, que es igual a secante de x menos coseno de x, todo eso sobre cosecante de x. Antes de operar eso tenemos que recordar algunas identidades. Recordar. Lo que vamos a hacer es, el secante y la cosecante la vamos a convertir a senos y cosenos. Yo sé que la secante de un ángulo, en este caso x, eso va a ser igual a 1 sobre coseno de x. Y la cosecante de un ángulo x va a ser igual a 1 sobre seno de x. Entonces eso es lo que vamos a reemplazar en q. Tengo que q va a ser igual. Secante de x, eso lo voy a convertir como 1 sobre coseno de x, menos coseno de x. Y en la parte del denominador tengo cosecante, que es 1 sobre seno de x. Entonces yo tengo que q va a ser igual. Tengo 1 sobre coseno de x menos coseno de x. Lo que va a hacer es multiplicar el coseno de x por el coseno de x y luego restar. Entonces me quedaría coseno de x por coseno de x, coseno al cuadrado de x. Sería 1 menos coseno al cuadrado de x, todo esto sobre coseno de x. Y aquí abajo quedaría 1 sobre seno de x. Ahora, si tú puedes percatarte, yo tengo 1 menos coseno al cuadrado de x, eso es igual a seno al cuadrado de x. Todo esto sobre coseno de x. Todo esto sobre 1 sobre seno de x. Lo que vamos a hacer acá es multiplicar extremos y medios. Extremos y medios. Y tendría que la expresión q va a ser igual. Seno al cuadrado de x por seno de x sería seno al cubo de x. Todo esto sobre coseno de x por 1, coseno de x. Entonces la expresión q va a ser igual. Seno al cubo de x lo voy a convertir como seno al cuadrado de x multiplicado por el seno de x. Y el coseno va a dividir al seno. ¿Por qué dice eso? Porque yo sé que seno de x sobre coseno de x viene a ser tangente de x. Entonces yo tendría que q va a ser seno al cuadrado de x multiplicado por la tangente de x. Entonces ahí va a quedar la simplificación para la expresión q. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, elimina el ángulo en m, que es igual a seno de x, y n es igual a coseno de x. Me piden eliminar el ángulo x. Entonces, para yo poder eliminar un ángulo, lo que voy a hacer es trabajar con valores cuadráticos. En otras palabras, a cada uno de ellos le voy a elevar al cuadrado. Entonces yo tendría que m elevando al cuadrado sería m al cuadrado. Y esto va a ser igual a seno
de x elevando al cuadrado sería seno al cuadrado de x. De la misma forma sería n y coseno, lo voy a elevar al cuadrado. Sería n al cuadrado, n al cuadrado. Y coseno de x elevado al cuadrado sería coseno al cuadrado de x. Una vez que ya tengo los valores cuadráticos, lo que voy a hacer aquí es sumar. Vamos a sumar estas dos igualdades. Entonces yo tendría aquí m al cuadrado más n al cuadrado. Y esto va a ser igual a seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Ahora, si tú puedes percatarte, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, eso es por identidades pitagóricas, eso es igual a 1. Entonces yo voy a decir aquí que m al cuadrado más n al cuadrado, eso va a ser igual a 1. Como puedes percatarte, ya eliminé el ángulo x. Entonces, eso va a ser el desarrollo para el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, elimina el ángulo θ a partir de las siguientes igualdades. Tangente θ más cotangente θ es igual a A y secante θ menos cosecante θ es igual a B. Vamos a desarrollar eso. En este caso, lo que vamos a hacer es convertir a senos y cosenos. Lo que yo tengo aquí es que la tangente θ más la cotangente de θ, esto es igual a A. Lo que voy a hacer aquí es convertirlo a senos y cosenos. Entonces la tangente θ yo sé que es seno de θ sobre coseno de θ. Y a este le voy a agregar la cotangente θ, que es coseno de θ sobre seno de θ. Y esto va a ser igual al valor de A. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar en aspa. Multiplicando en aspa sería seno de θ por seno de θ. Eso es seno al cuadrado de θ. Más, multiplico en aspa sería coseno de θ por coseno de θ, coseno al cuadrado de θ. Todo esto sobre la multiplicación de los denominadores, seno de θ por coseno de θ. Y esto va a ser igual a A. Yo sé que seno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ, eso es igual a 1, identidades pitagóricas. Sería 1 sobre seno de θ multiplicado por el coseno de θ. Seno de θ y coseno de θ lo paso a multiplicar y ya lo paso a dividir, entonces yo tendría que el seno de θ por el coseno de θ, eso va a ser igual a 1 sobre A. Entonces tener presente eso. Vamos a trabajar ahora con la otra igualdad. Yo tengo aquí secante de θ menos cosecante de θ, y esto es igual a B. Lo convirtiendo a senos y cosenos, yo tengo que secante de θ por identidades recíprocas sería 1 sobre coseno de θ. Y cosecante de θ por identidades recíprocas sería 1 sobre seno de θ. Y esto es igual a B. Lo que voy a hacer es multiplicar en aspa. Sería seno de θ por 1, seno de θ. Menos coseno de θ por 1 sería coseno de θ. Todo esto sobre coseno de θ por seno de θ, simplemente sería seno de θ por coseno de θ. Y esto es igual a B. Ahora, si te puedes percatar, seno de θ y coseno de θ es 1 sobre A. Entonces yo tendría reemplazando seno de θ menos coseno de θ va sobre esto, seno de θ por coseno de θ es 1 sobre A. Y esto es igual a B. 1 sobre A pasa a multiplicar y yo tendría que seno de θ menos coseno de θ, esto va a ser igual a 1 sobre A por B, sería B sobre A. Lo que voy a hacer aquí ahora es tratar de eliminar el ángulo θ. Para eso voy a elevarlo al cuadrado. Cuando tenemos seno y coseno, no te olvides que generalmente siempre se eleva al cuadrado. Entonces también a B sobre A lo elevamos al cuadrado. Entonces yo tendría aquí seno de θ al cuadrado menos 2 veces seno de θ por coseno de θ. Todo esto más coseno al cuadrado de θ. Y esto va a ser igual a B sobre A al cuadrado. B al cuadrado sobre A al cuadrado. Ahora, puedes percatar, seno de θ más coseno de θ, eso es igual a 1. Eso es igual a 1. Menos 2 veces seno de θ por coseno de θ, yo lo tengo aquí. Tener presente que seno de θ por coseno de θ, eso es igual a 1 sobre
a. Entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicar al 2 por 1 sobre a. Y esto va a ser igual a b al cuadrado sobre a al cuadrado. Entonces acá sería menos 2 por 1 sobre a sería 2 sobre a. Como está negativo lo paso al otro lado para que sea positivo. Entonces tendría el valor de b al cuadrado sobre a al cuadrado más, esto sería 2 sobre a. Como es negativo pasa al otro lado positivo. Sería 2 sobre a y esto va a ser igual a la unidad. Entonces, como puedes percatarte, ya eliminé el ángulo θ. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 8.